Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abramos la bendita, muy preciosa palabra en el libro de los Salmos. Salmo 119, verso 81. Salmo 119, verso 81. Hoy comenzamos una nueva estrofa. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los mandamientos de tu boca. Padre, Abba Padre Yahweh, bendito tu nombre, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en este precioso día y en cada momento de nuestras vidas por ese privilegio, mi Señor, de ser llamados hijos tuyos, Señor. Porque te fijaste en el polvo, Señor. Tu palabra dice que somos como la flor, que estamos y mañana no. Dios mío, que por tu misericordia no nos consume, Señor. Señor, gracias por tu infinito amor y misericordia. Dios mío, para un pueblo rebelde y contradictor, mi Señor, que somos muchas veces. Gracias por ser tan bueno, Señor. Gracias por ser tan bondadoso, mi Señor, tan misericordioso y compasivo. Gracias por este privilegio de poder estar aquí, Señor, para recibir tu consejo, Señor. Nos das el ejemplo de tu siervo el salmista, que es ejemplo para nuestras vidas. Espíritu Santo, glorifica tu palabra en nuestros corazones. A nosotros nos toca, Señor, disponernos, mi Señor, disponer nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón y nuestros 5 sentidos para estar atentos a tu consejo en este día. Glorifica tu nombre en la vida de aquellos que queremos, Señor, que no despreciamos ni tiramos tu bendita palabra tras nuestras espaldas. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach, Yeshua Adonai. Amén, Señor. Gloria a Dios. Hoy estamos en esta preciosa palabra bajo el título Desfalleciendo, mas no derrotado, porque espero en tu palabra. Ya estamos en la estrofa 11. Es la mitad de las 22 estrofas. Hoy comenzamos con esta hermosa estrofa llena de tribulaciones, llena de angustia. El salmista, a pesar de que vimos en las 2 estrofas anteriores de que él viene, lo atacan, lo calumnian, lo asedian, él en esta estrofa toca fondo. Casi toda la estrofa es sobre sus tribulaciones, sobre las persecuciones, sobre los problemas. Y qué increíble que coincide la mitad de la estrofa, como la mitad del camino hacia la 22ª estrofa. Está en la mitad del camino y ahí vienen los ataques más fuertemente. Esta es la letra Kaf, la 11ª letra del alfabeto hebreo, la letra Kaf, que significa mano. Habla de nuestras manos, pero habla de la mano extendida de Dios también. Habla de nuestras manos abiertas pidiendo misericordia, como lo hace el salmista. Y habla de la mano poderosa de Dios para socorrernos.
Entonces, si el salmista venía pasando por adversidades, calumnias, amenazas, aquí se le agudizan para destruirlo. Y si nosotros vemos esto y lo aplicamos a nuestra vida, ¿cuántas veces nos vemos nosotros bajo situaciones que parece que todo va de mal en peor? Parece que no hubiese salida ni esperanza. Algunas veces, muchos se han visto así. Yo me vi así. Pablo no es una excepción. Vemos el ministerio del apóstol Pablo y durante todo su ministerio él estuvo atribulado, perseguido, y nos dice en 2 de Corintios capítulo 7 verso 5, mire lo que dice, tan tremendo. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 7, 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo, mire, en todo fuimos atribulados. O sea, cuando la Biblia habla en todo, no es una persona común, es una persona guiada por el Espíritu. Está hablando de que en todo fueron atribulados, o sea, en hambre, en ataques, en necesidades, en persecuciones, en todo fue atribulado, no solamente él, sino los que lo acompañaban. Y dice, de fuera conflictos, o sea, la gente del mundo, conflictos como también con Cristo, cuando iba y lo perseguían para apedrearlo. De adentro temores, o sea, cuando se nos levanta el mundo, cuando vienen las tribulaciones, cuando se nos generan los problemas, cuando viene la presión sobre nuestras vidas, hermano, nos llegan temores, y eso es muy natural. Entonces, no es una excepción. Así está el salmista, deprimido, sin consuelo y rogando a Dios que le dé respuestas a sus muchos problemas y tribulaciones. De 8 versos que tiene la estrofa número 11 del Salmo 119, hay 7 versos llenos de tribulación. ¡Qué tremendo! Son momentos de alta presión. Y es muy importante que miremos que cuando vienen circunstancias y problemas a su vida y a la mía, como que la presión se sube y llega un momento en que hay tanta presión que uno no sabe qué hacer. Por eso es tan importante mirar el salmista bajo todas estas tribulaciones, problemas, persecuciones, la gente contra él, en su casa, en su vida, todo parece que todo lo está rodeando. Él dice que se siente rodeado sin causa, que lo calumnian sin causa. Eso trae presión a la vida de uno, al punto de explotar. Entonces, qué importante que ahí en esos momentos de presión es donde la iglesia del Señor, la iglesia que se fundamenta no en una religión, ni en conceptos de hombres, sino en la bendita y perfecta palabra de Dios. Ahí es donde usted y yo nos vemos entre un socavón, como que una pared viene sobre usted y llega al punto de que se encuentra con otra pared y no hay salida. Ahí hay una decisión que tomar y solamente hay 2 decisiones. En el mundo solamente hay 2 decisiones, hermanos. Porque la presión genera un poder tremendo, al punto que genera un poder destructivo o un poder contrario a eso. ¿Cuántos bajo presión matan a su esposa? ¿Cuántos bajo presión matan a un amigo? ¿Cuántos bajo presión toman decisiones terribles? ¿Cuántos bajo presión, teniendo el mundo por delante, usted ve artistas y de un momento a otro usted ve que amaneció colgado de una soga o que se tiró de un edificio? Eso, créame que eso no fue tranquilidad ni paz. Eso fueron momentos de presión, y en esos momentos de presión el cerebro está que le estalla y toman una decisión a ciegas. Pero nosotros tenemos al salmista, y el salmista nos muestra en momentos tan terribles. El peor momento del salmista es la estrofa número 11. Ahí entonces él se ve abocado a tomar decisiones. Qué importante
hermanos, cuando vienen los problemas a nuestras vidas, entender de que cada problema suma, no resta. Cada problema es algo más que a usted y a mí nos toca manejar. Y llega un momento en que los problemas son inmanejables, en que esos problemas los tiene que manejar alguien que tenga más capacidad que nosotros. Qué importante. Entendamos que existe una relación directa entre presión y poder. A mayor presión, mayor poder. No crea que Colombia no puede mandar cohetes a la luna. ¿Por qué? Porque no tenemos la tecnología para generar esas presiones que generen ese poder para poder llegar a la luna. Eso lo tienen otros países. Pero mire que fue un proceso, y llegaban, tiraban el cohete, llegaba hasta cierta parte y se devolvía. Hasta que lograron tener ese nivel de poder y ese nivel de presión para poder llevarlo a sus propósitos. Entonces, a mayor presión, mayor poder. Estamos entendiendo de que la presión aquí se habla de problemas, de situaciones, de tribulaciones, de necesidades, de angustias. Eso genera una presión en su vida terrible, que hay gente que no la puede manejar, hay gente que se enloquece, hay gente que simplemente se entregan y se pegan un tiro. Así vemos al salmista, bajo una presión terrible, al punto que le dice: Señor, ¿cuántos son los días de tu siervo? O sea, ¿hasta cuándo voy a vivir? ¿Hasta cuándo he de aguantar esto? Muy importante, hermano. A mayor presión, mayor poder, o de destrucción o de bendición. A mayor. Hay siervos que estuvieron bajo mucha presión. Usted se imagina lo que es José. Todas las tribulaciones que pasó, sus hermanos lo quisieron matar, fue vendido como un esclavo, llega a un lugar y lo ponen como esclavo, y se le presenta la oportunidad de que la esposa de su señor, del segundo hombre de Egipto, la esposa viene y se quiere acostar con él. ¿Usted no cree que esa es mucha presión? Sabiendo las promesas que Dios le había dado a José. Hay muchas presiones. ¿Usted sabe cuánta gente por la presión del sexo contrario tiran todo a un lado? Usted no sabe que hay príncipes que han dejado su reino por una mujer. Por ejemplo, el príncipe de España, él le dijo a su padre y a su madre, a los reyes de España, les dijo: no me importa ser rey, no me importa seguir de príncipe, me importa esta mujer. ¿Y qué les tocó a ellos? Cederle, o si no, no tuvieran rey. Y estamos hablando de una persona del mundo. O sea, es una presión muy grande para ese hombre, sabiendo que en línea, a través de toda su familia, ellos debían respetar esa línea. Él seguía al rey y a él no le importó ser rey por esa presión. Imagínese José, una mujer, la esposa del amo de José, un hombre poderoso, y viene y se le desnuda, y solito, sin que nadie lo vea. ¿Cuánto no necesitan ni que pase eso, sino que antes las buscan? Y para que le generen enfermedades que después los mata. Entonces, qué presión la que tuvo José, tan tremenda. Pero mire el poder como manejó la presión. Qué presión la que tuvo Pablo todo el tiempo, pero mire cómo manejó, siempre glorificando al Señor. Entonces, qué importante entender de que los problemas van generando una presión. Es como cuando usted coge una bomba y la infla y la suelta. El aire comienza, la presión que hay adentro hace volar el globo. Así es como vuelan los aviones. Métase usted cerquita a una turbina, ni muy cerquita, lejos de una turbina para acá, como se lo chupa y lo vuelve nada. ¿Por qué? Por la presión. Por eso funcionan los aviones, porque hay una presión, hay un poder que genera para poder volar y para poder vencer la gravedad. Entonces, muy importante, porque en la vida espiritual la presión es algo maravilloso. Muy maravilloso. Imagínese un carrito yendo a 20 millas por hora y que se choque, genera un problema. Pero imagínese ese mismo carro a 100 millas por hora y que se choque, ¿qué problema genera? A mayor presión, mayor poder, mayor destrucción y mayor bendición. ¿Cómo la manejamos? Muy importante. Muy importante, hermano. Entonces, así se vio Daniel. Usted se imagina a Daniel, un hombre amado por el rey, el hombre más importante de la tierra en ese momento.
Y llega un momento en que le dicen de que adoren una estatua. Usted sabe lo que es un hombre que ama a Dios con toda su existencia, un hombre que adora a Dios y ama la palabra, y que vengan y le propongan que lo dejan en la posición que tienen y le suben el nivel, si él en vez de adorar a su Dios adora una estatua. ¿Cuántos hoy en día, hermano, por un plato de lentejas dejan al Señor? Un platico de lentejas. Están, el Señor los llama, el Señor se les revela, el Señor los enamora, los usa, y de un momento a otro, por un plato de lentejas, se van del Señor. Imagínense la presión de Daniel, tan terrible. ¿Y él qué hacía? Y miraban a ver a quién adoraba a él. Y él se paró firme a adorar a Dios. Entonces, a mayor presión, mayor poder de destrucción o de bendición. Qué importante, hermano. Bendito es el nombre del Señor. Si un cristiano, escuche esto, hermanos, si un creyente, un cristiano, no sabe lo que es presión, no entiende lo que es poder. Si un cristiano no sabe lo que es presión, no entiende lo que es poder. Ese cuentico de que usted va y estudia, usted y yo vamos, nos metemos a un instituto teológico, estudiamos 4 años teología y salimos para que otro nos ponga la mano y que pastores. Oh, hermanito, eso en el reino no es así. Eso es así en el brazo de carne. Pero en el Señor llama, y al que el Señor llama lo disciplina y lo capacita para que le sirva a un Dios santo, santo, santo. No a una religión muerta basada en doctrinas y filosofías humanas. Estamos hablando de un poder sobrenatural que transforma las vidas. A mayor presión, mayor poder. Entonces, si un cristiano no sabe lo que es presión, problemas, situaciones, circunstancias, que está que se queda solo, que los hijos, que el trabajo, que cuántas circunstancias que le presenta, que la salud, y ahí es donde verdaderamente el Señor está con sus oídos y sus ojos atentos a la reacción. El Señor fue puesto, hermano, a pruebas, pero de alta presión. Dice la Biblia que el Señor Jesús, Yeshua, fue probado en todo, pero no cayó. Fue probado con las riquezas. ¿Cuántos, hermanos, por las riquezas dejan todo? Está feliz con su esposa y apenas consigue plata, las que siguen. Eso es real y natural. Es imposible que no pase. ¿Sabe por qué? Porque los ojos del hombre nunca se sacian. Entonces, el Señor fue probado con las riquezas. El Satanás le dijo: si postrado, simplemente arrodíllate y adórame. Ya, 2 segundos y te doy todos los reinos de la tierra. Ay, hermanos, ¿cuántos dejan al Señor por un trabajo? Por un trabajo, no vuelven a congregarse, hermano, no vuelven a escuchar palabra por un trabajo. Y el Señor nos da el ejemplo, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Fue probado con el placer. Dice que fue probado en todo. Fue probado con el poder. No cayó. A mayor presión, mayor poder. Mire lo que conquistó. Mire lo que conquistó el Señor con sus decisiones en medio de la presión. Cuando estaba en Getsemaní, nosotros sabemos que en Getsemaní a él le tocaba tomar una decisión. Es que hay momentos que usted y yo tenemos que tomar decisiones. Él venía tranquilo, nadie lo tocaba, trataban de cogerlo para tirarlo por un despeñadero o apedrearlo, y dice que en medio de miles de personas se les escurría, no se sabe cómo, si todos tenían los ojos puestos en él, de un momento a otro se desaparecía. Pero cuando llegó a Getsemaní, le tocó tomar una decisión, y esa decisión era recibir los pecados de toda la humanidad. Y a partir de ese momento que él recibiera los pecados de toda la humanidad, cuando 3 veces le dijo al Padre: Padre, si te es posible, que yo no beba esta copa, que no reciba yo los pecados en mi cuerpo de toda la humanidad. Y el Padre le dijo: sigue. Ahora, después de esto, ¿qué ocurrió? Que el Señor le tocó tomar esa decisión de beber los pecados para poder montarse a esa cruz lleno de pecado. Y desde ese mismo momento esa decisión lo llevó a separarse del Padre, lo que nunca había ocurrido. Por primera vez separado del Padre. Y él lo dice en la cruz:
Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces le tocó tomar decisiones en el momento de la presión. Era tal la presión de Cristo que en ese momento dice que le brotaban gotas de sangre. Y le dijo a sus discípulos: me angustio hasta la muerte. Estaba que explotaba. Y tomó una decisión de reino, una decisión de vida. Entonces, qué importante, hermano. Así que si un cristiano no sabe lo que es presión, no ha experimentado lo que es poder de Dios. El creyente que no ha pasado por aflicciones, por tribulaciones, por traiciones, por vituperios, por calumnias, hermano, no sabe lo que es poder. Porque muchos, cuando viene eso, van y se defienden y se hacen matar. No. Importante lo que hace el salmista. Si un creyente no sabe lo que es presión, no ha experimentado lo que es poder. Todo el libro de Hebreos, usted ve el libro de Hebreos, es un testimonio del Espíritu Santo de Dios, de hombres y mujeres de fe, que fueron puestos bajo alta presión y lograron glorificar a Dios. Entendamos que la alta presión a la que fueron expuestos estos hombres fue la fe. Es que la fe es el punto de presión más terrible para el creyente, porque en momentos de angustias y en momentos de decisiones es donde a nosotros nos toca o creerle a Dios o no creerle y tomar nuestra decisión. Todos, el punto más alto de la presión fue la fe. La fe. Para creerle a Dios. Imagínense el salmista, angustiado, atribulado, mentido, calumniado, atacado, rodeado y no se defiende. Y llega un momento en que le dice al Señor lo que nosotros leímos en los versos. Para creerle a Dios. Es que el punto más alto de presión del creyente es cuando dice la Biblia, es pues la fe. La confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está el salmista, esperando en el Señor. Qué importante. Mire lo que dice Hebreos 11:7. Dice, por la fe. Cuando fue por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de esas cosas que aún no se veían, mire, ¿qué era lo que no veía Noé? Usted sabe lo que es, hermano y hermana, que Dios le diga a usted que construya un barco en el desierto. En el desierto no hay agua, nunca ha caído agua. Y dice que Noé le creyó. Usted sabe lo que es 120 años construyendo un barco en el desierto, hermano. Un barco en el desierto. Usted sabe lo que le pasa a usted o a mí si nos vamos a construir un barco en el desierto. La gente lo va a tildar de bobo, de loco, de estúpido, de todo. Y eso fue lo que le ocurrió a Noé. Sería presión, estaría bajo alta presión. Pasaban los años y no solo a él, sino a su familia, los vituperios, los ataques contra Noé. Entonces, ¿tenía presión? Claro que sí. ¿Y cómo en esa presión en qué la convirtió él en fe? Y mire lo que dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, o sea, el diluvio, con temor preparó el arca en que su casa se salvare. Mire qué hermoso. Él le creyó al Señor y cada día daba martillazos para construir el arca. A pesar de los vituperios, este tonto, este bobo, nunca ha caído agua, cae haciendo un barco, vaya, hágalo al lado del mar. Lógico. Pero mire lo poderoso de cómo dice que con temor preparó el arca en que su familia se salvase. Usted y yo, a pesar de que a veces no vemos nada, como que no vemos respuesta de Dios, usted y yo le seguimos creyendo a Dios y seguimos orando por nuestros hijos, seguimos orando por la esposa inconversa, por el esposo, seguimos orando por lo que el Señor ha prometido. Y la Biblia dice que Noé lo logró, y no solo lo logró, sino que dice que con su fe condenó al resto del mundo. Entonces,
qué tremendo. Habrá presión, hermano, cuando usted le trata de compartir a su familia la palabra de Dios. Habrá presión. ¿Cuántas veces nos ganamos enemigos a nuestros propios hermanos de la carne, hijos de nuestros padres? El esposo compártele al esposo, la comienza a amenazar: si seguís yendo a ese lugar, me separo, te dejo. Qué tremendo, hermanos. Pero al que le cree, eso genera un poder. La presión es equivalente al poder. Qué tremendo, hermanos, nosotros poder entender eso. Así que si un cristiano no sabe lo que es presión, no ha experimentado lo que es poder. Es bajo la presión, hermano. La presión en el creyente es como un fuego contrario. El oro, bajo la presión del fuego, es que brilla. Y bajo esa presión es que él muestra que es oro. Pero también bajo la presión, lo que es enchape muestra la escoria. Entonces, ¿cuántos creyentes bajo no hay presión? Ay, Dios te bendiga, hermanos, qué lindo el Señor, todo es el Señor, maravilloso el Señor. No dicho, de su boca no falta Dios, bendiciones, todo. Pero cuando viene la presión, ay, hermano, empieza a salir escoria por toda parte. Entonces, qué importante, hermanos, que Dios nos está enseñando en su palabra, que el creyente, Dios lo pone a prueba. Dios nos pone a prueba. Entonces, es bajo la presión del fuego intenso que el oro brilla. Pero también bajo la presión de las situaciones, de las circunstancias que cae, se muestra el enchape en nosotros, hermanos. Entonces, ¿para qué es la palabra? La palabra es para que viene el Señor para hablarnos, para que nosotros, hermanos, pensemos de que Dios nos quiere enseñar a tener fe para recibir bendición, hermano. Esto no es que porque nos llamemos cristianos, es necesario. La Biblia dice que el camino, la puerta es estrecha. Usted y yo nos predican del Señor y de un momento a otro, hermano, venimos a la iglesia, tenemos nuestros negocios raros y comenzamos, nos gustó, y hermano, a tratar de entrar por esa puerta angosta y todas esas maletas no nos caben. No nos caben. Hay que empezar a dejar maletas y suelte aquello y no entro. No va la palabra y no, esto es muy difícil, esto es imposible. Claro, ¿cómo no va a ser imposible, hermano? Si es que es una puerta estrecha y un camino estrecho y uno lleno de maletas, falta de perdón, raíces de amargura, envidia, avaricia, fornicación, pornografía. Ay, hermano, y sígale sumando, eso lleno de maletas y un camino, una puerta estrecha, un camino estrecho. Allá no se puede violar eso. Entonces, hermanos, es la presión la que o nos revienta o nos acomoda para entrar y mantenernos en el camino estrecho. Es importante, hermano, entender eso, que cuando nosotros, hermanos, vemos las cosas de Dios como que contrarias a lo que yo pienso, a mi filosofía, a mi manera de ver las cosas, a como me enseñaron mis padres, hermanos, qué terrible es no darle lugar a algo tan lógico como la palabra de Dios. Que lógico, hermano. Es que la palabra de Dios no es un cuento religioso ni psicológico, hermanos. Yo nunca pude darle felicidad a mi esposa siendo una mujer hermosa, nunca la pude hacer feliz con nada, hasta que vino ese poder de lo alto, ese que generó presión y poder, y vino y transformó mi vida. Y a partir de ese momento que el Señor produjo algo sobrenatural en mi vida y en la vida suya, en la vida de muchos aquí, fue que comenzamos sin ningún problema a lo que nos vencía ya no nos vence. El pecado que nos acosaba ya no importa, ya no tiene poder sobre nosotros, porque la Biblia dice que el pecado no se enseñoreará, no será más señor de nosotros. Entonces necesitamos, hermano, para poder caminar en ese camino, en donde no importa la mujer que se presente o lo que se presente, hay un poder, porque andamos en un camino angosto y una cobertura especial que nos maneja, que nos bendice y que nos cubre. Hermano, esto no es una religión. Religión fue lo que nos enseñaron toda la vida.
con la Biblia aquí en un lugarcito aguantando polvo toda la vida, y uno bien arregladito, bien perfumadito, y vaya a fornicar, a bailar, a hacer lo que quiera, orgías y de todo, y la Biblia a la casa ahí aguantando polvo en una esquina y adviertes que en un salmo. Qué estupidez más grande, hermano, eso es una estupidez. El Señor quiere que tengamos su palabra aquí para que tenga transformación, bendición a todo nivel. Porque usted puede ver en la Biblia que la palabra de Dios produce bendición a todo nivel. Que usted sea bendecido y no quiera agradar a Dios ya es otra cosa, como el pueblo judío, el pueblo hebreo. Un pueblo bendecido poderosamente más que cualquier pueblo en la tierra. Usted puede juntar todos los pueblos en la tierra y el pueblo judío económicamente fue más bendecido que cualquier pueblo de la tierra. ¿Pero por qué? Porque Dios cumple su palabra, a pesar de que es un pueblo perdido y enemigo de Dios. Si no se arrepienten y vienen a través de la sangre de la obra de ese maestro varón que vino, Jesús de Nazaret. Entonces, qué importante, hermano, en medio de la presión nos toca tomar decisiones. Esas decisiones en medio de las circunstancias, de los problemas, o nos acercan a Dios o nos alejan de Dios. Muy importante. Las decisiones o nos acercan a Dios. Hermano, usted y yo tenemos que estar conectados a la fuente de poder. Es conectados a la fuente de poder que hay bendición. Imagínense, usted y yo, hermano, ¿cómo es posible que el carro, usted trae su carrito y le tiene que echar gasolina y llega un momento en que se le va acabando y tiene que ir a echarle poder? Nosotros, hermano, ¿cómo es posible, hermano y hermana, que usted vive, que usted y yo vivimos sin conectarnos a la fuente de poder? Venir una horita a la semana a no poner atención, a qué locuras, a que la palabra nos entre por acá y por acá, mientras que usted hoy madrugó y con toda seguridad ya o más tarde va a tener que comer para poder tener poder, o si no, se va a debilitar y no va a poder caminar. Todos los días le tenemos que echar energía al cuerpo para poder caminar. Dios nos dio una energía para poder caminar en ese poder. Cuando vengan las presiones, se igualen y venza el poder de Dios. Necesitamos esa fuente de poder en nuestra vida, no una porquería de religión, llámela como la llame. Porque yo lo he dicho y lo vuelvo a decir: religión católica, cristiana, evangélica, mormona, testigos de Jehová, todo eso es pura basura. Es Dios a través de su bendita y preciosa palabra, tal y como está escrita. Pare de contar. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana está llena de perdidos. El Jesucristo lo dijo: muchos son los llamados, pocos los que me creen. Entonces esto no es por religión, no es que yo soy cristiano, olvídese que eso no significa nada. La palabra dice: por su fruto les conoceréis. Por el fruto. Si usted dice que es decente, pues muestre con su vida que es decente. Es por el fruto que nos conocemos, hermano, en el reino. Entonces, así vemos al pobre salmista, un hombre de Dios. Ojo, el salmista es un hombre de Dios, enamorado de Dios y de su palabra, bajo la alta presión de las circunstancias, debido a los contradictores. Así se ve usted y así me veo yo, así nos vemos a veces muchos hermanos en problemas, en situaciones. Entonces, en esta estrofa vemos al salmista en el punto más bajo de su existencia, atribulado. Pero acá, en esta estrofa, él toca piso terrible. Hoy no alcanzamos a ver tan terrible el piso que toca, pero el lenguaje de esta estrofa es todo angustioso, lleno de lágrimas, lloro, tristeza, lamento, desesperación. Él dice que siente desfallecer. Desfallecer, si usted busca en el diccionario, es cuando ya se acaban las fuerzas y casi que le toca ya suspirar. Afligido, atribulado, deprimido. Qué terrible. Lamentación, dolor, en medio de la angustia, hermanos. Pero cuenta con una esperanza: la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahí es donde está la esperanza del salmista. ¿Acaso hay alguien aquí viviendo alguna de las circunstancias, hermanos, ya en su vida, su hogar está que se le destruye? El amor de los hijos,
la salud, la economía. ¿Acaso hay alguien aquí en esa angustia? ¿O está siendo ignorado, atacado, calumniado, perseguido, inclusive amenazado? Posible que aquí haya personas. A veces nos sentimos desfallecer esperando, hermano, las promesas de Dios, como el salmista. Le dice: Señor, ¿cuándo es que me vas a defender de esta gente? ¿Hasta cuándo son los días de tu siervo? ¿Cuándo? Dime cuándo es que voy a morir. Angustia, hermano, qué tremendo. Entonces, solamente los que han experimentado estar bajo esa alta presión saben lo que es el poder de Dios. Usted sabe lo que es que le digan a usted que está desahuciado de cáncer, que le puede pasar a usted y a mí, que está desahuciado, no que tiene cáncer, no, que está desahuciado, que le dieron 2 meses de vida. Eso es una alta presión muy brava. Muchos se entierran a su dolor, otros se aferran a la fuente de poder. Se aferran a la fuente de poder, hermano. Es que hay muchas presiones que Dios puede permitir en nuestra vida para que nos aferremos. ¿Cuál es el propósito de las circunstancias y de los problemas? Para que busquemos a Dios. Dios los permite para que los busquemos. Es una bendición. Los problemas, las tribulaciones, las circunstancias son la bendición más grande que Dios le da a la iglesia. Porque cuando usted y yo estamos perdidos y que lo cojo se sale del camino, Dios permite una tribulación para traernos, hermanos. Solamente para traernos, dice la palabra. Entonces, qué importante, hermanos, que nos acerquemos como el salmista a esa fuente de poder que es la palabra de Dios. No miremos la Biblia como un libro que dice llama la palabra de Dios. No, mire lo que dice el salmista en muchos versos. Él dice: los dichos de tu boca, o sea, de la boca de Dios, no simplemente la Biblia, no simplemente la palabra de Dios, los dichos de tu boca y las promesas de tus labios. O sea, le está hablando con una persona, está hablando con Dios y le dice: espero en los dichos de tu boca y en las promesas de tus labios que tú juraste que siempre las cumplirías y que nunca serías mentiroso. Dice la Biblia: sea todo hombre mentiroso y Dios exacto, verás. Entonces, muy importante ver la Biblia. Cuando usted y yo esperamos simplemente en la Biblia, es un libro que abrimos. Pero cuando esperamos en los dichos de la boca de Dios, es diferente. Qué tremendo el Señor, hermanos. Hay momentos en que usted y yo creemos, hermano, estamos caminando con Dios, le estamos creyendo al Señor. Y usted y yo nos creemos que nada nos derriba, que estamos firmes. Nos sentimos llenos, hermano, del Señor y con gozo. ¿Cuántas veces usted y yo nos sentimos así? Muchas veces. Pero hay otros momentos en que las circunstancias, hermano, nos cogen por sorpresa. Por sorpresa. Y viene la presión y aumenta la presión. Nos abruma y nos quiere destruir. Muchos creyentes han sido destruidos en medio de los problemas, en medio de las presiones. Aún los siervos, hermano. ¿Usted cómo puede ver normal los siervos más grandes que Dios ha tenido en la palabra, en su palabra, y más usados por Dios, atravesando por valles de sombra de muerte, angustiados, atribulados? Ahí vemos al salmista, vemos a David, vemos a Jesucristo el Hijo de Dios, vemos a Pablo, todos ellos. ¿Cómo es posible? Así como el salmista, que está mal, se siente morir, pero él clama y espera en las promesas del Señor. Veamos, hermano, volvamos a leer las circunstancias devastadoras por las que está pasando el salmista. Mire, nombremos 7. En el verso 81, él le dice al Señor que lo salve porque está angustiado, está atribulado. En el verso 82 dice que está desfalleciendo sus ojos. ¿Por qué? Porque está llorando sin consuelo. Y le dice: ¿cuándo me consolarás? Mire, está grave.
En el verso 83, porque estoy como el odre al humo. ¿Usted sabe lo que es un odre? Un odre es un cuero donde se echa el vino. Cuando hay humo es porque hay fuego. Y si hay fuego, hay calor. Y si hay calor, el fuego, el odre de cuero se seca, se pone rígido, se parte. Así es lo que está diciendo él. Estoy como el odre al humo, reseco, partiéndome, muriéndome, quemándome. 84. ¿Cuántos son los días de tu siervo, Señor? Dime cuándo es que me voy a morir. ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Miren la angustia, no vemos nada de vida por aquí. 85. Los soberbios me han cavado hoyos. Mire, 86. Sin causa me persiguen, ayúdame. Mire, pura persecución. Mire, 87. Casi me han echado por tierra. 7 versos de pura tribulación, todas diferentes. Eso es un ejemplo para usted y para mí, hermano, porque esto nos puede llegar a nuestra vida, hermano. El creyente que no haya pasado por presión no sabe lo que es poder. Lo único que tiene es un título, lo llaman ungido, el ungido del Señor. Y hermano, no me cansaré de decir que yo soy simplemente un pedazo de carne putrefacto y en vías de descomposición, como usted, como yo. No somos nada más. No ningún ungido ni ninguna cosa de esa. Ungido es todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios. Es ungido de Dios. Ya. Que Dios me permita compartir la palabra. A lo mejor está usted mañana aquí. Entonces, muy importante hacer la diferencia, porque hoy en día están dice el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en cuántas iglesias han levantado becerros de oro, el pastor, un becerro de oro, pedazo de carne putrefacto y moribundo. Hermano, es la realidad. A muchos ungidos no les gusta que uno diga eso, pero a mí no me importa, es la realidad, dígame que no. Entonces, aquí vemos al salmista siendo probado. ¿Y de qué forma? Hermano, le cayeron todas. Atribulado casi al punto de desfallecer, de quererse morir. Qué tremendo. Las circunstancias, hermano. La Biblia dice que Dios prueba al justo. Yo, cuando estoy estudiando la palabra, yo me aterro de ver al Señor, las maravillas que habla de Job. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que a pesar de los juicios retiene su integridad para conmigo, me sigue amando. Y de un momento a otro, dice Job por allá, atribulado, terrible. Y digo yo, la Biblia dice que Dios prueba al justo. Dios tiene que probarlo a usted y a mí. Así que cuando le vengan circunstancias o enfermedades, o que el divorcio, o que cualquier tipo de cosas con los hijos, en el hogar, en la economía, en la salud, tranquilo, que Dios está en control. Dios está en control, hermano, hay que mirarlo en la palabra. Dios está en control. A mi esposa la desahuciaron aquí los científicos y en Miami. No hay nada que hacer. Y véala ahí. 3 meses de vida y vea. ¿Por qué? Porque Dios dio una palabra. ¿Y qué pasó? En medio de la presión, ella no se echó a morir, sino a creerle al Señor. Entonces, y así como a muchos les ha ocurrido. Entonces, la Biblia dice que Dios prueba al justo, hermano, al justo. Así que su servicio y el mío a Dios no nos hace inmunes a la presión y a la prueba de Dios. Porque así es como Dios, hermano. Mire lo que dijo Job en Job 23:11. Mire lo que dijo. Mire, Dios había dicho unas cosas de Job. En el primer capítulo dice, varón perfecto. Le dice a Satanás, Satanás, tú has considerado a mi siervo. Mire con qué orgullo habla Dios de Job. ¿Has considerado a mi siervo Job? Varón temeroso de Dios, temeroso de mí, apartado del mal. Hermanos, y mire lo que dice Job de sí mismo aquí, verso 11. Mis pies han seguido sus pisadas, o sea, me he mantenido recto en el camino del Señor. Guardé su camino y no me aparté. Un hombre fiel. 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Mire qué perfección de hombre. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero eso no lo eximió
no lo eximió. Porque en el verso, hermano, en el verso 13, miren lo que dice. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Usted y yo venimos caminando bien y de un momento a otro dice el Señor, prueba. ¿Quién lo hará cambiar? Ahí lo dice Job en su Biblia. ¿Qué determinó Dios? Poner a Job bajo alta presión, a ver si brillaba, o a ver si, como muchos cristianos, ahí mismo les cae el enchape. El enchape era puro cuento, puro Dios te bendiga y mentiras. En la calle medio lo miran feo, ¿qué me miras? Hermanos, por eso nosotros tenemos que salir de la porquería de religión y comenzar una relación de poder, hermanos. De poder, no de porquería de religión, hermano. Póngale el título. Poder, poder. Mire, hermano, ¿conocía a Dios a Job? Claro que lo conocía. Varón perfecto y recto. Y mire Job lo que dice de él. Mas sin embargo, Dios lo puso a prueba. Y la Biblia dice que usted y yo estamos expuestos todo el tiempo. Mire, pero Job, con toda su integridad, su santidad y su fidelidad a Dios, mire lo que dice el verso 10. Lea el verso 10 ahí en el 23. ¿Qué dice? Mas Él conoce mi camino. O sea, ¿qué conoce? Lo que Job acabó de hablar de él. Un hombre fiel a Dios en todo. Y lo que Dios dice de él. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Qué es lo importante, hermano y hermana? Usted quiere bendición, usted está buscando bendición, usted está buscando sanidad, usted está buscando restauración. Dios te prueba. A lo mejor estás bajo prueba, pero lo importante es que usted y yo brillemos, que nuestra boca brille como oro, que por esta boca no salgan, hermano, dos canillas, una con agua sucia y otra con agua pura. Es imposible que de una canilla, como dice el Señor, salgan dos aguas. Entonces, en medio de la prueba, que salga agua pura, Señor. Así como le dijo Job, el Señor dio, el Señor me dio todo y el Señor me lo quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Y Dios lo multiplicó al doble. Si Dios lo había hecho millonario, lo hizo después multimillonario. Porque Dios no tiene problema con el dinero. El problema es que el dinero nos aparta de Dios. Hermanos, por eso el salmista le dice, Señor, no me des tanto, 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 que me olvide de ti. Ni tampoco me des tan poco, tampoco, que aguante hambre y blasfeme contra ti. Miren, que Dios nos mantenga niveladitos, hermano, porque mejor es agradar a Dios. Porque la Biblia dice que el que agrada a Dios, con Él todo lo tiene. Dice que las riquezas que Dios da no añaden tristeza. Entonces, mire que no le bastó a ser Job un hombre mejor que todos nosotros. Y sin embargo el Señor lo puso en la lista. Si eso le sucedió a Job, un hombre íntegro, y mire lo que dice Dios de él, le está sucediendo al salmista, un hombre de la palabra, un hombre enamorado de Dios. A usted y a mí, hermano, póngale la firma que nos vendrá. La pregunta del millón para nosotros no es si viene o no, sino ¿cuándo me toca a mí? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuándo le toca a usted que Dios decida probarlo? Porque usted y yo llevo muchos años en el Evangelio. Entonces llegó un momento, Señor, ok, vente, hago un examen. Vente, hago un examen. Usted está estudiando, usted no va a ser un médico sin exámenes. No, vaya, simplemente vaya, ya terminó 5 años, ya es médico. No, usted lo tienen que evaluar. Dios nos evalúa, hermanos. Entonces, los añitos que usted y yo llevemos, Dios nos evalúa. La fe que usted y yo decimos tener, usted está orando porque por su hogar. Ok, Dios lo tiene en lista para bendición, pero Dios va a probar a ver qué es lo que está usted buscando. Si los panes y los peces o al Señor, que produce panes y peces. Hermanos, entonces la pregunta del millón no es si a mí me sucederá. Si le sucedió a Job, un hombre perfecto en todo, imagínense a nosotros, hermanos. Entonces, muy importante, la pregunta es cuándo le toca a usted y a mí. A mí ya me han tocado varias, pero eso no me exime de que el Señor me tenga en lista. ¿Por qué? Porque a medida que usted pasa una tribulación de estas, ya Dios lo capacita para una más grande.
pero lo usa más a su favor. Y cuando lo lleve a la otra, ya Dios lo capacita para otra más grande. Hermano, es así. Bendito es el Señor. El Señor nos quiere llevar de gloria en gloria, de obediencia en obediencia y de victoria en victoria. Dice la palabra, hermanos. Todas esas presiones exteriores, porque son problemas exteriores, no psicológicos, están diseñadas, Dios las diseña para probar la realidad de la vida regenerada que usted y yo decimos tener. Dios diseña, hermanos, las pruebas, estas presiones para probar si usted sí es una persona nacida de nuevo. Para ver qué poder hay en usted, hermano, qué poder brota. Y en mí. Tenemos dos tipos de poder. Hay dos tipos de poder. El poder natural, el poder de los milagros, el poder de las cosas, el poder de las cosas físicas, y un poder espiritual. No hay sino esos dos poderes, físico y espiritual. Donde no hay presión, no hay poder. Hermanos, donde no hay presión, situaciones, circunstancias, no hay poder, solo hay una religión mentirosa. Y yo fui uno de esos primeros. Donde no hay presión, no hay poder, lo único que hay es religión, no más. No más. ¿Qué tipo de poder se manifiesta en nosotros, hermanos, cuando somos puestos bajo presión? Es que eso es muy lindo, hermano, a mí no se entiende. Cuando usted y yo somos puestos bajo presión, no es que aquí, besito para la hermanita, el hermanito, lo pongo en lista, oremos los unos por los otros, qué lindo el Señor, a cantar, a decirle cosas al Señor. Y entonces cuando el Señor nos pone bajo presión, ¿qué tipo de poder se manifiesta? Hermanos, es que Dios nos está enseñando, es para que entendamos que si usted manifiesta un poder que le agrade a Dios, porque lo produce en usted y en mí, no tiene que ver con nuestro conocimiento, hermanos, es con nuestra fe en el Señor para creerle a Dios. Entonces, ¿qué tipo de poder se manifiesta cuando somos puestos bajo presión? Como el salmista, mire, el salmista fue puesto bajo presión. Vamos a ver qué tipo de poder que se manifiesta en él. Entonces, si usted, hermano y hermana, no ha conocido el poder de Dios en medio de las tribulaciones, en medio, hermano, necesitamos entonces conocer la presión, la alta presión. Los apóstoles siempre estuvieron bajo presión. Pablo, cuando estaba bajo presión, ¿sabe qué hacía? Yo no soy capaz con esto. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en la carne, este problema, esta enfermedad, esta necesidad, esta tribulación, esta angustia, esta traición, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. ¿Ves? El Señor puede, el que está en nosotros puede. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, que usted y yo podemos, porque Dios lo hace en nosotros. Qué importante. Hermano, usted y yo solamente podemos medir el poder que hay en nosotros por la presión que resistimos. Claro, usted se va a poner a hacer fuerza con una persona, con un niño, y usted coge el niño y lo dobla de una. Y una muchacha la dobla de una y le sacan un acuerpado. Y el acuerpado, ¿dónde está el poder? Entonces, muy importante, solo nosotros podemos medir el poder que hay en nosotros por la presión que resistimos, por las situaciones. Y esa presión solamente se resiste en el Señor. Hay gente que cualquier problemita en el hogar, divorcio. Hermanos, necesitamos estar bajo presión para poder que se mida nuestro poder. Nuestro poder, cualquier situacioncita, ahí mismo, separación. ¿Dónde está el poder? Dios nos coloca a propósito, hermano, en diferentes situaciones para que recurramos a sus recursos. Pablo recurrió al recurso. Pablo decía:
Yo solo me glorío, no en mi poder, no en mi nacionalidad judía, no en que sé mucho hebreo, no en que conozco a Dios, no. Yo solamente me glorío en la cruz de mi Cristo y en el crucificado. En eso se gloriaba. Y en eso es que nos debemos gloriar nosotros, hermanos, no en una religión, en ese poder sobrenatural. A mayor poder, a mayor presión exterior, necesitamos mayor poder de lo alto. Para poder manejar los problemas que a veces se nos presentan, necesitamos poder de lo alto. Y para ello necesitamos estar conectados a la fuente de poder, a la palabra. Necesitamos, hermano, cuando seamos presionados, que le podamos decir: Señor, por favor, Señor, manifiesta tu poder, ya no resisto. Hay que humillarnos. Mire lo que dijo Pablo, ya para terminar por hoy, porque la 11ª estrofa continúa, para ver cosas maravillosas del salmista. Vayamos a 2 de Corintios 4:8 para que mire lo que dijo Pablo en medio de la alta presión, en medio de la alta angustia, tribulación, ataques, necesidades. Mire lo que dijo Pablo. 2 de Corintios 4:8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, en nuestra naturaleza, por todas partes, la muerte del Señor, para que también la vida de resurrección, la vida de poder de Dios se manifieste en nuestra vida, en nuestros cuerpos. Entonces, como dijo Pablo, estoy crucificado con el Señor. Así, el Señor es el que manifiesta su poder en nosotros. Mucha presión, mucho poder, poder de destrucción o poder de bendición. Las presiones externas solo manifiestan nuestro poder interior. Mire, los problemas exteriores van a manifestar nuestro poder interior, el hombre interior, el hombre regenerado o el que no lo ha sido, se derrama. Porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Paremos aquí, hermanos. Es importante que entendamos que Dios va a permitir, hermanos, que seamos probados hasta el punto en que usted y yo tengamos que recurrir a Él, recurrir a su poder. Bendito es el nombre del Señor. Padre amado, te damos gracias en este precioso día. Las aflicciones del salmista, Señor, sus tribulaciones, los vituperios, las mentiras, las calumnias que le levantan, es sinónimo de lo que nos pasa a nosotros, Señor, también. Los problemas, las necesidades, la enfermedad, mi Dios. Dios mío, pero vemos que Él recurre siempre a ti y a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar conectados a tu fuente de poder, la cual es tu palabra. Porque tú lo has prometido, mi Señor, que nunca nos dejarías, que siempre nos acompañarías, que siempre nos sustentarías y que siempre, Señor, tu mano poderosa estaría extendida a nuestro favor. Hermano y hermana y persona que nos visita, hoy se ha regado, el Señor ha regado su semilla, su palabra. Esto es un ejemplo de lo que le ocurre a un hombre, al salmista, a un hombre de Dios, y que te ocurre a ti y a mí. El salmista en sus situaciones recurre a la fuente de poder, a pesar de que se siente morir, a pesar de que a veces declara por su boca que no quiere vivir más. Así nos ha pasado a nosotros. Pero Dios lo pone como ejemplo para ti y para mí, para que entendamos que el Señor abra tus ojos y los míos, para que veamos las maravillas de su palabra. Si tú estás o has estado bajo angustia, tú puedes conocer lo que es lo terrible de estar en situaciones, pero Dios ha prometido que nunca nos dejaría. El Señor ha prometido bendición y restauración para nuestras vidas,
Pero es necesario estar conectados a Él. Si tú quieres, yo te guío. Si has estado apartado del Señor o si nunca has venido al Señor y quieres comenzar una relación, no con una religión mentirosa, en donde nos llamamos cristianos, pero seguimos sin poder, porque no hay poder. Queremos dejar de tener 2 mujeres o 3, no podemos, es imposible, porque no hay poder. Necesitamos un poder sobrenatural. Ese poder que transformó a los 12 discípulos del Señor y con ellos transformó al mundo. Ese poder que transforma al creyente que viene a Él. Ese poder que solo Dios puede dar a tu vida y a la mía. Así que si tú estás acá y quieres conectarte a esa fuente de poder y comenzar una relación con esa fuente de poder, no con una religión, quieres, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, hay que confesar con la boca, y creyeres en tu corazón que Él no quedó muerto, que Él resucitó al tercer día y que sigue sanando, sigue restaurando hogares, sigue sanando los cuerpos, sigue bendiciendo las vidas, sigue salvando. Si tú crees, dice la Biblia que Dios te salva, serás salvo. Así que si tú quieres, yo te guío a una oración si quieres. Por favor, cerremos los ojos si quieres. El que no, tranquilo, déjelos abiertos, no hay problema. Pero el que quiera, la Biblia dice que al que pide se le da, al que le toca Él le abre y nunca lo deja fuera. Y al que lo llama el Señor lo atiende. Si es así, con los ojos cerrados, dile conmigo: Padre Celestial, yo bendigo tu palabra. Señor, yo quiero estar conectado a tu fuente de poder, estar unido contigo, Señor, porque en ti, Señor, yo podré encontrar esa paz que nada me puede dar. Señor, yo creo que tú enviaste a tu Hijo a morir en una cruz y lo resucitaste, y como Él resucitó, hay poder, hay vida, hay restauración, hay sanidad, hay bendición, hay salvación. Señor, yo te pido perdón por dudar, por mi falta de fe y por mi pecado. Señor, lávame con tu preciosa sangre, límpiame, hazme esa persona que solo tú puedes lograr en mí. Señor, a partir de hoy, yo quiero hacerte el Señor de mi vida. Señor, enséñame tu palabra, capacítame en tu palabra. Señor, glorifícate en mi vida, bendíceme, sáname, restaura mi vida. Señor, te presento mi hogar, te presento mi vida, Señor, mi salud, mi economía, mi familia. Señor, glorifícate, que yo pueda ver con estos ojos. Sé que tú eres un Dios de bendición, de sanidad, de restauración, de salvación. Yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por salvarme. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarme. Gracias, Señor. Amén.